En la experiencia y la práctica de programar, primero que nada, les digo que tenemos una herramienta mágica que nos soluciona todos los problemas de la programación y que está en la web. Y son las comunidades y los foros de programadores como el Stack Overflow, el GitHub, el Code Project, el Reddit y otros cientos de comunidades que podemos encontrar. Ahora, para poder utilizar o reutilizar esos códigos en mi programa, primero que nada yo tengo que haber comprendido muy bien el problema. ¿Qué quiero resolver? Para eso, para comprender un problema, lo ideal es dividir ese problema en problemas más chicos. A partir de eso, proponer un conjunto de soluciones y seleccionar una solución para implementar. Una vez que yo ya tengo una idea de cómo va a ser mi solución, tengo que definir el algoritmo. El algoritmo o el framework, también hay gente que utiliza el framework donde pongo las ideas principales, digamos, o qué estructura más o menos va a seguir mi programa. A partir de eso, yo ya tengo que tener una idea clara de qué paradigma voy a utilizar, sobre qué paradigma voy a trabajar y también seleccionar ya el lenguaje de programación. Otra cosa que tengo que hacer, una vez que ya tengo todo definido, mi algoritmo, hay muchos que utilizan los pseudocódigos, es codificar. Entonces comienzo a buscar los métodos que necesito en la web y que no me están saliendo, que me están resultando un poquito engorroso, y comienzo a probar cada uno de esos métodos, a probar bien, digamos, ya sea con pruebas de escritorio, con pruebas de cajas negras, qué salida me están dando cada uno de esos métodos. Y ahí comenzar a integrarlos en mi programa. Todas las veces que integre un módulo, tengo que hacer la prueba completa, si se quiere, del programa para ir viendo qué salida me va dando y si me está sirviendo ese módulo o me está trayendo mayores problemas. En la actividad anterior ustedes solo tenían que buscar cómo trabajar con arrays. Yo creo que a muchos le quedó inconcluso porque en la clase ni vimos la parte del array en C++. Bueno, la idea era que simplemente ustedes busquen cómo se manejaba el array y que implementen a los pseudocódigos que tenían. El array en C++, acá les dejo un código, digamos, de cómo estaría utilizando. Primero que nada, sí o sí tengo que definir la capacidad máxima o la dimensión de mi array, ¿sí? Entonces, fíjense que estoy definiendo que voy a trabajar con un array que va a ser de tipo entero, lo voy a llamar edades, y bueno, acá no defino, digamos, la capacidad máxima del array, pero sí estoy haciendo una definición, estoy definiendo por extensión, digamos, el conjunto de los datos que va a tener mi array edades, ¿sí? El límite, esto es una forma de calcular el límite, el sizeOf es una función que tiene C++ dentro del array, una librería si se quiere. Y bueno, después simplemente muestro cuáles son las edades que tengo cargadas en mi array. Acá es otro ejemplo de un array. Esto yo les recomiendo que todos estos códigos que yo les doy en la presentación lo copien, lo peguen en su Gini, lo compilen y lo ejecuten, ¿sí? Entonces ahí se van a ir dando cuenta y de los errores que le va saliendo en la parte de abajo de la consola, esos errores son los que ustedes tienen que ir googleando. Y esos errores son los que le van a permitir ir aprendiendo y conociendo la sintaxis y el manejo de C++, en este caso del lenguaje C++. Ahora, vamos a meternos en lo que son métodos y funciones. Los programas profesionales se diseñan, codifican y prueban en forma muy parecida al hardware, como una serie de módulos que están integrados para funcionar en conjunto. Una buena analogía de esto es un automóvil, el cual está compuesto por un módulo como el motor, otro módulo que sería la transmisión, el sistema de freno, la carrocería, etc. Cada uno de estos módulos están vinculados entre sí y colocados. Y todos están guiados y controlados por un único controlador, que puede ser el controlador del conductor, el cual puede compararse con un supervisor o un módulo principal de un programa. El conjunto opera ahora como una unidad completa, capaz de hacer un trabajo útil como ir a pasear en el auto, ¿sí? Durante el proceso de montaje, cada módulo se construye, prueba y se encuentra libre de defectos en forma individual antes de ser instalado en el producto final, antes de ser integrado todos los módulos, ¿sí? Ahora, si queremos mejorar el desempeño de su automóvil, podríamos alterar el motor,
que existe, o eliminar por completo y armar un nuevo motor. Podríamos también decidir, no, que vamos a cambiar la transmisión o las llantas o los amortiguadores, ¿sí? Haciendo cada modificación en forma individual conforme se lo permita su tiempo y su presupuesto. En cada caso, la mayor parte de los otros módulos pueden permanecer igual, pero el automóvil ahora opera en una forma diferente. O sea, estoy modificando algo, alguno de los módulos, lógicamente esa modificación va a repercutir en todo mi programa. En esta analogía, cada uno de los componentes principales de un automóvil puede compararse con una función. Cuando el conductor acelera, llama al motor, el motor acepta entrada de combustible, aire y electricidad para convertir la solicitud del conductor en un producto útil. Potencia y luego envía esta salida a la transmisión para su procesamiento adicional. La transmisión recibe la salida del motor y la convierte en una forma que pueda ser usada por el eje de transmisión. Una entrada adicional a la transmisión es la selección de velocidades por parte del conductor. Un conductor no necesita saber nada de la operación interna del motor, la transmisión, el aire acondicionado y otros módulos que se están controlando. Todo lo que requiere es comprender qué hace cada unidad y cómo usarla. Cada programa en C++ debe contener una función main. Además de esta función requerida, los programas en C++ también pueden contener cualquier cantidad de funciones adicionales. Por eso es importante dejar bien en claro cómo escribir estas funciones, transmitirle los datos, procesar los datos transmitidos y devolver un resultado. Acá lo que les dejo es, en esta imagen, cómo defino una función. La declaración de funciones y parámetros. Para invocar una función se escribe el nombre de la función y transmitiéndole datos como argumentos en el paréntesis que siga el nombre de la función. Entonces, el nombre de la función, como muestra acá la imagen, es sin espacio, que el nombre, recuerden que el nombre de la función tiene que ser un nombre representativo o significativo de la operación o de lo que va a hacer esa función. Y entre paréntesis van simplemente los parámetros. Acá le dejo un ejemplo. La definición de las funciones en la encontrar max, ¿sí?, es declarada como una función que espera recibir dos números enteros y no devolver ningún valor. Por eso se utiliza el void. Entonces, no va a devolver ningún valor a la función main. Esta declaración se conoce de manera formal como un prototipo de función. La función es invocada entonces por la última instrucción en el programa. El encabezado de una función siempre es la primera línea de una función y contiene el tipo de valores devuelto de la función, su nombre y los nombres y tipos de datos de sus argumentos. La definición de una función en forma general sería el tipo de dato a devolver, el nombre de la función y la lista de parámetros. Esa sería la forma, ¿sí? Los argumentos en el encabezado se denominan parámetros formales de la función. Por ejemplo, inmax, que lo que le estoy pasando son dos valores enteros. Otro ejemplo es doble intercambio, lo que me está diciendo es que voy a trabajar con una función que se va a llamar intercambio, cuya salida va a ser doble, ¿sí?, y que tiene como, o necesita parámetros como de entrada, un entero, un char y un doble. En este caso, desplegar ya es una función que tiene salida void, o sea, no me va a ofrecer ninguna salida, pero sí o sí está requiriendo como parámetros de entrada dos dobles. Llamar a una función es una operación bastante fácil, los únicos requisitos son usar el nombre de la función y que los datos transmitidos a la función estén encerrados dentro de los paréntesis que siguen al nombre de la función, usando el mismo orden y tipo que se declaró en el prototipo de la función. La función encontrar max no recibe las variables nombradas primer num y segundo num, fíjense, y no tiene conocimiento de estos nombres de variables. Una función tan solo recibe los valores en estas variables y debe determinar por sí misma dónde almacenarlos antes de hacer algo. Por seguridad, obtiene una copia de los datos que se va a usar. Lo que estoy diciendo es que estos, lo que yo le paso como parámetros, que normalmente son variables, ¿sí?, lo que hago es una copia de la variable. No estoy trabajando con los valores de esa variable. C++ no impone una estructura de ordenamiento de instrucciones rígidas al programador. La regla general para colocar instrucciones en un programa en C++
Es tan solo que todas las directivas del preprocesador, constantes, nombradas, variables y funciones, deben declararse o definirse antes que puedan usarse. Esto significa que las funciones las puedo escribir debajo del main. Pero, ojo, tengo que tener definido el prototipo de función. Fíjense, tengo las directivas del preprocesador, que serían todas las librerías que voy a utilizar, el prototipo de la función, tengo el main, con todas las instrucciones que van dentro del main, y tengo la definición de la función. Acá les presento un ejemplo relacionado al anterior. Las funciones de parámetros vacío, o sea, puedo utilizar el paréntesis sin nada o dentro del paréntesis determinar el void. Si la función va a devolver un valor, la línea de encabezado de la función debe ser modificada para incluir el tipo de datos del valor que se devuelve. Por ejemplo, si se va a devolver un valor entero, la línea de encabezado de la función apropiada es in encontrar max, ¿sí? Le paso un entero x y le paso un entero y. Entonces, lo único que me dicen es que este tipo de datos va a tener que coincidir con este tipo de dato que voy a devolver, ¿sí? O sea, si yo pongo que voy a devolver un tipo entero, entonces en el return ese valor tiene que ser de tipo entero. Para usar en verdad un valor devuelto, hay que proporcionar una variable para almacenar el valor o usar el valor en forma directa en una expresión. Se logra almacenar el valor devuelto en una variable usando una instrucción de asignación estándar. Por ejemplo, voy a definir un valor max y a ese max le voy a asignar el resultado o la salida de la función encontrar max. El valor devuelto por una función no necesita almacenarse en forma directa en una variable, puede usarse siempre que una expresión sea varia, como por ejemplo el code, ¿sí? Muestro en la salida directamente cuál es el valor. Muestro por pantalla la salida de mi función, directamente llamando a la función y pasándole los argumentos. En una invocación de una función típica, la función llamada recibe valores de la función que la llaman. Almacena y manipula los valores transmitidos y devuelve en forma directa cuando muchos valores. Cuando los datos son transmitidos en esta manera, se conoce como transmisión por valor o parámetros por valor. Llamar a una función y transmitir argumentos por valor es una ventaja definitiva de C++. Permite que se escriban funciones como entidades independientes que pueden usar cualquier nombre de variable o parámetro sin preocuparse porque otras funciones puedan usar también el mismo nombre. También evita que se llegue a alterar algún parámetro o variable en una función que pueda alterar de manera inadvertida el valor de una variable en otra función. ¿Por qué? Porque trabajo con copias, ¿sí? Cuando hago el paso de parámetro por valor, lo que estoy haciendo, como le dije anteriormente, es haciendo una copia de la variable, no toco el valor de la variable. Hay ocasiones que es necesario que la función altere el valor de una variable. A esta función se le da acceso directo a las variables de una función que llama. Esto le permite a la función llamada que usen y cambien el valor de la variable que se ha definido en la función que se llama. Para hacer esto se requiere que la dirección de la variable se transmita a la función llamada. Una vez que la función llamada tiene la dirección de la variable, sabe dónde vive la variable, por así decirlo, y puede tener acceso y cambiar el valor almacenado ahí en forma directa. La transmisión de direcciones se conoce como función de transmisión por referencia. En vista de la función llamada, puede hacer referencia o tener acceso a la variable cuya dirección se ha transmitido. C++ proporciona dos tipos de parámetros de dirección, referencia y apuntadores. En este caso vamos a ver solamente el de referencia. Al intercambiar datos entre dos funciones, se deben atender los lados del emisor y receptor del intercambio de datos. Desde el lado del emisor, sin embargo, llama a una función y transmitir una dirección como un argumento que se aceptará como parámetro de referencia es exactamente lo mismo que llamar a una función y transmitir un valor. La función llamada es convocada a la acción proporcionando su nombre y una lista de argumentos, por ejemplo, val nuevo, que tiene como argumentos primer num y segundo num, ¿sí? Llama a la función. Que se transmite en realidad un valor a una dirección depende de los dos tipos de parámetros declarados para val nuevo. Ahora,
se escribirá la función y el prototipo val nuevo de modo que reciban las direcciones de la variable, primer num y segundo num, las cuales se supondrá que son variables de precisión doble en lugar de sus valores. Uno de los primeros requisitos al escribir val nuevo es declarar dos parámetros de referencia para aceptar direcciones transmitidas. En C++ se declara un parámetro de referencia usando la sintaxis, tipo de dato, el símbolo ampersand y el nombre de... Por ejemplo, doble ampersand num1. Declara que num1 es un parámetro de referencia que se utilizará para almacenar la dirección de un doble. Del mismo modo, in ampersand segundo num, declara que según num es una referencia a un número entero. Y char ampersand clave declara que clave es una referencia a un carácter. El ampersand en C++ significa la dirección de. Leer la declaración doble ampersand num1 de esta manera produce la información que num1 es la dirección de un valor de precisión doble. Voy, val nuevo, fíjense que le estoy pasando dos valores por referencia que van a ser las variables num1. Para la línea de encabezado de esta función, un prototipo de función apropiado es como se muestra acá en el ejemplo. Esto simplemente es un ejemplo utilizando, fíjense que estoy utilizando la función val nuevo. Por tanto, el parámetro xnum y inum no almacenan copias de los valores de primer num y segundo num, sino que tienen acceso directo a las ubicaciones en las memorias apartados para estos dos argumentos. También podemos suponer ahora que se requiere una función para aceptar tres valores, calcular la suma y el producto de estos valores y devolver estos resultados calculados a la rutina que llama. Al nombre de la función calcular y proporcionar 5 parámetros, 3 para los datos de entrada y 2 de referencia para los valores devueltos, puede usarse la siguiente función. Un programa bien diseñado debe comenzar con un esquema inicial, el cual debe proporcionar un listado de las tareas primarias que debe cumplir el programa. Este programa inicial comienza el proceso de definir un problema más complicado en un conjunto de tareas más pequeñas y más manejables. Cada una de estas tareas puede subdividirse o depurarse más en tareas aún más pequeñas si se requiere. Una vez que las tareas estén bien definidas, el trabajo real de codificación puede comenzar iniciando con cualquier tarea en cualquier orden. Entonces, tendría que primero obtener las entradas que necesito para el problema. Una vez que entendí, que comprendí bien el problema, defino qué entradas necesito para resolver ese problema, calcular el resultado deseado y presentar los resultados del cálculo. Los compiladores de C++ proporcionan dos funciones para crear números aleatorios. Esto es para que conozcan simplemente que existen dos funciones en C++ que me generan números aleatorios, como CRAN y SRAN, ¿sí? Y acá simplemente les muestra la diferencia que hay entre cada una de estas. El alcance de una variable. Las funciones en C++ están construidas como módulos independientes, como se ha visto. Los valores se transmiten a la función usando la lista de parámetros de la función y se devuelve un valor usando una instrucción de devolución. Una función puede considerarse como una caja cerrada con ranuras en la parte superior para recibir valores y una sola ranura en la parte inferior de la caja para devolver un valor. No. La metáfora de una caja cerrada es útil porque nos da la idea de que todo lo que va dentro de la función, incluyendo todas las declaraciones de variables del cuerpo de la función, están ocultos a la vista de todas las demás funciones. Las variables creadas dentro de una función están disponibles de manera convencional solo para las funciones en sí. O sea, estamos hablando de las variables locales para la función. Este término se refiere al alcance de un identificador, definiéndose como alcance a la sección del programa donde el identificador, como una variable, es válido o conocido. Entonces, una variable puede tener alcance local o global. Una variable con un alcance local es aquella a la que una instrucción de declaración hecha dentro del cuerpo de una función le ha asignado ubicaciones de almacenamiento.
Las variables locales solo son significativas cuando se usan en expresiones o instrucciones dentro de la función que las declaró. Hasta ahora veníamos utilizando variables locales, o sea, colocamos las instrucciones de declaraciones dentro de las funciones y las usamos como instrucciones de definición que causan que la computadora reserve almacenamiento para la variable declarada. Una variable con alcance global, denominada normalmente variable global, el almacenamiento se crea mediante una instrucción de declaración localizada fuera de cualquier función. Estas variables pueden ser utilizadas por todas las funciones que se colocan físicamente después de la declaración de la variable global. De todo esto podemos decir entonces que el alcance de una variable define la ubicación dentro de un programa donde ésta puede usarse. Y acá le doy un ejemplo de un programa que utiliza variables locales y globales, ambas nombradas segundo num. El almacenamiento para la variable segundo num nombra en my. El almacenamiento para la variable segundo num nombrada en main es creado por la instrucción de definición localizada en main. Un área de almacenamiento diferente para la variable segundo num en valfun es creada por la instrucción de definición localizada en la función valfun. Segundo num es local para la función en la que se crea su almacenamiento y cada una de estas variables solo puede usarse dentro de la función apropiada. Por tanto, segundo num, en main, si se tiene acceso al área de almacenamiento reservada por main, para su variable segundo num y cuando se usa segundo numFal, variables locales y globales. Acá simplemente le explica cada una de las variables que están en el programa anterior que le presenté, ¿sí? En este programa. Simplemente le dice algunas recomendaciones de cómo están trabajando cada una de esas variables y la diferencia que hay entre utilizar una variable local y una variable global. Para tener muy presente, C++ no confunde las dos variables, segundo num, porque solo puede ejecutarse una función en un momento determinado. Mientras se ejecuta una función, solo se puede tener acceso a aquellas variables y parámetros que están al alcance de esa función, global y local. El alcance de una variable de ninguna manera influye o restringe el tipo de datos de la variable. Por lo tanto, una variable local puede ser un carácter, un número entero, un boolean, de precisión doble, o cualquiera de otros tipos de datos, largos, cortos, que se han introducido. Así también pueden ser las variables globales de estos tipos de datos. Acá les dejo unas recomendaciones del mal uso de utilizar solamente variables globales en todos los programas, ¿sí? Son recomendaciones, y acá venimos a otra parte, que es la clase de almacenamiento de variables. Decimos que la dimensión espacial de una variable está representada por su alcance. Ahora, la dimensión temporal de una variable se refiere al tiempo que las ubicaciones de almacenamiento son reservadas para una variable. Por ejemplo, todas las ubicaciones de almacenamiento de la variable se devuelven a la computadora cuando un programa termina su ejecución. Sin embargo, mientras que un programa aún esté en ejecución, las áreas de almacenamiento de las variables provisional se reservan y en los subsiguientes se devuelven a la computadora. Además de tener un tipo de datos y un alcance, cada variable tiene también una clase de almacenamiento. Las 4 clases de almacenamiento que manejamos acá en C++ son auto, static, extend y register. Si se usa una de estos nombres de clase, debe colocarse antes del tipo de datos de la variable en una instrucción de declaración. Por ejemplo, acá tengo una variable con la clase de almacenamiento auto, que el tipo de dato va a ser int y el nombre de la variable es num. Tengo una clase de almacenamiento static para un tipo de dato int y el nombre de esa variable va a ser millas. Todas las variables tienen una clase. La clase de una variable determina cuánto se conservará el valor de una variable, lo cual también se conoce como la duración de la variable. Las variables auto son variables locales que solo existen mientras se está ejecutando la función que las define.
Las variables register son similares a las variables auto, pero son almacenadas en los registros internos de una computadora y no en la memoria. Las variables static pueden ser globales o locales y conservan sus valores mientras dura la ejecución de. Todas las variables static se colocan en cero cuando se definen, si no son inicializadas de maneras explícitas por el usuario. Las variables del tipo auto y register siempre son variables locales. Solo variables globales, no estáticas, pueden declararse usando la palabra clave externo. Hacerlo así extiende el alcance de la variable a otro archivo o función. Hacer estática una variable global reduce una variable privada del archivo en la que se declara. Por tanto, las variables static no pueden utilizar la palabra clave externo, excepto para variables static. Todas las variables son inicializadas cada vez que ingresan a un alcance. Las variables static solo se inicializan una vez cuando se definen. Bueno, la actividad 3 le dejo en el aula virtual, ¿sí? Le dejo el documento Word, le dejo la fecha también de la tarea para que suba. Cualquier duda, consulta, ya saben, lo pueden hacer a través del foro o a mi correo. Que sigan bien.